Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 16 de enero de 2023. Qué placer enorme saludarles a ustedes una vez más. Gracias por estar en sintonía de Grupo Megavisión y nuestra señal desde muy tempranas horas de la mañana, en la que estamos desde luego informándoles a ustedes del quehacer noticioso de nuestro país y el mundo entero. Queremos aprovechar nuevamente, expresar nuestra solidaridad, enviar ese abrazo de acompañamiento a todas las familias que de alguna u otra manera se han visto afectadas precisamente por estos movimientos telúricos tras esta red sísmica en el occidente del país. Ya hay alerta roja en el municipio de Aguachapán y San Lorenzo y alerta verde en el resto de municipios del departamento de Santa Ana y Aguachapán, según lo han informado autoridades de la Dirección General de Protección Civil. Así es que vamos a estar muy pero muy atentos a la situación. Esperamos que sea parte de una normalidad en la naturaleza de la zona y estar atentos desde luego a poder ustedes acatar las recomendaciones de nuestras autoridades. Este día lunes 16 de enero quiero como siempre también exhortarles a ustedes colocar a Dios en el centro de sus actividades para que sus metas, sus proyectos puedan cumplirse. Ya en el trabajo de análisis que vamos a tener este día, en una programación, en la primera quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Rubén Zamora, experto en diplomacia, ex embajador del Salvador ante Washington y también un hombre que nos va a dar una lectura precisamente sobre este día que se estaría de alguna manera recordando hace 30 años que se firmó la firma de los acuerdos de paz. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Rubén Zamora. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Don Ernesto, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando esta mañana. Estoy a sus órdenes. Así es, doctor, sin duda alguna que esta situación de la que representa una efeméride, ¿verdad? 30 años de los firmas de los acuerdos de paz, ha venido en los últimos años a raíz de los cambios y las derogaciones que se hicieron en 2 decretos de conmemoración que fueron para recordar este día. Y ahora recordarlo precisamente como un día precisamente a las víctimas del conflicto. Esto acarrea una serie de lecturas que sin duda alguna usted es una persona que nos puede dar una mejor lectura sobre esta situación. Bueno, mire, yo creo que hay que empezar por ubicar en la historia, al menos moderna, de nuestro país, de qué fue lo que pasó en día como este, hace pues ya 31 años. ¿Ya? Y es que los acuerdos de paz, obviamente, son, en términos de la vida política del país, el punto más importante de cambios democráticos que se produjeron en el siglo XX. No hay otro momento en la historia. ¿Sí? No hay donde hubo un cambio tan importante de la estructura de la democracia en nuestro país, ¿verdad? Yo lo comparo, el anterior que tuvimos fue la independencia de España. Pero de allí, por ejemplo, durante el siglo XIX no discutamos. O sea que hace 31 años, ¿sí?, que se firmaron los acuerdos de paz. Exacto. Marcó un antes y un después categórico desde el punto de vista de la historia misma de política. La historia del país. Pero con una orientación, que es pasar de una dictadura que habíamos tenido durante 60 años prácticamente, ya, que era de carácter militar, en que la Fuerza Armada asumía, ¿no?, el centro de la política del país. Ahí se fabricaba el presidente, sí, ahí se decidía en definitiva qué se iba a hacer en términos políticos, buenos o malos, porque los tuvieron buenos y los tuvieron malos, ¿verdad? Pero fue un periodo muy largo de autoritarismo muy fuerte.
que terminó en ¿qué? En una guerra, como suelen terminar todos los autoritarismos que quieren pues mantener al pueblo controlado. Entonces, lo que está inmediatamente antes de los acuerdos de paz es 12 años de guerra civil, que eso nunca habíamos tenido. Es la guerra civil más larga, con más violencia y con más muertos y heridos y gente desplazada de la historia del país. Los 12 años de la guerra entre el FMLN y el gobierno y las Fuerzas Armadas en este caso. Entonces, fíjese bien que estamos hablando de cosas que son lo más grande que ha habido, para bien o para mal, en la historia del país. Entonces, los acuerdos de paz lo que hacen es cerrar el periodo de la guerra, pero no simplemente hacerlo como se hace normalmente cuando gana un gobierno a otro, le gana una guerra. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los aliados le ganaron a los nazis, ¿verdad?, y a los fascistas, ¿verdad?, la guerra, y los sentaron a que firmaran un documento que que hicieron los aliados de rendición del otro. Aquí no fue rendición, lo que hubo de nadie fue un acuerdo que se llegó a pensar tanto por el lado del gobierno de la República como del FMLN, que seguir en la guerra era continuar matándose a saber hasta por cuántos años. Como quien dice, ya no podía seguir así. Ya no debería de seguir así, pero eso costó que las partes se convencieran de eso, y como dicen los norteamericanos en política, que tienen un dicho que yo lo repito mucho, que dice que negociaciones son siempre la mejor segunda oportunidad. Y es un relato es una descripción de una realidad, sí, obviamente que la vivimos muchos que estamos arriba de los 50 años. No, claro. Para ser recordada, para ser celebrada, recordada, doctor. Yo creo que es indispensable en la historia y en la forma democrática de construir el país, así como la independencia nuestra la seguimos todos los 15 de septiembre, hacemos recuerdo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese es el día en que empezamos la independencia patria. Allí fue la separación de España. Sí. Propiamente la independencia fue un año después, cuando se constituyó la asamblea que declaró la República de Centroamérica. Pero bueno, ahí es el momento del 15 de septiembre el determinante. Por eso es lo que celebramos ahí, como independencia. ¿Ya? Entonces, de allí para acá, el otro grande. Hay otros que son importantes, el 50, por ejemplo, 48-50, la lucha contra Martínez, la caída de la dictadura, son importantes. Pero estos dos son los más importantes de nuestra historia política. ¿Por qué? Porque allí se rompió con 60 años de dominación política militar para empezar a construir, insisto, empezar a construir una democracia de verdad, que es en que sea el pueblo, a través de sus instrumentos señalados por la Constitución, que ejerce la soberanía del país. Okay. Antes la soberanía era de la Fuerza Armada, del Estado Mayor de la Fuerza Armada. Ahora ya pasaba a ser a todo el pueblo, pero a través del aparato que este librito decía, que es la Constitución del país. Y realmente se logró el objetivo de callar los fusiles, sí, ponerse de acuerdo, firmar la paz. Yeah. Pero ahora venía el reto, como usted bien lo describe, ¿verdad?, de reconstruir el país. Exacto. Reconstruir la democracia, sí, o buscar construir una democracia de verdad. Sí. Pero esa última parte es la que a muchos hoy en día no los convence, particularmente cuando vemos el resultado de las discusiones que se generan en la actualidad, ¿no? De los hechos. Claro,
El problema es, como insisto, los acuerdos de paz son el grupo de propuestas que abren realmente ya empezar a una democracia, dijéramos, en serio en nuestro país, no solo de nombre. Pero entonces aquí venía el problema, que bueno, entonces, ¿esto qué es? Lo hace un gobierno, que es el gobierno del presidente Cristiani, que era por primera vez Arena en el gobierno, que era conservador y estaba introduciendo en nuestro país lo que estaba de moda en ese momento en la política internacional, el neoliberalismo. O sea, eso de que el Estado que se vaya a hacer poquitas cosas, aquí es la empresa privada la que manda y la que debe de mandar. El peligro de eso era que en lo económico pasábamos de la política en que un grupo era el que la controlaba a pasar el poder sobre todo a una institución que es válida, la empresa privada, pero que no está hecha para eso. Pero eso es en definitiva, la reforma esta que querían de la economía. Eso por un lado. ¿Cómo se refleja eso? En uno de las debilidades de los acuerdos de paz que hay que tener en cuenta, que es que no se tocó la estructura política, económica del país. Sabíamos todos y lo decíamos, y lo dice el presidente Cristiani en su discurso del 15 de los acuerdos de paz. Dice, no, mire, esto no es una cosa del comunismo metiéndose aquí. Esto tiene sus raíces, lo dice el presidente. O sea, reconoce in situ que el problema es en la pobreza, en la no participación y todo. Lo dijo allí clarísimamente y yo hasta aplaudí, porque yo andaba ahí en eso, ¿verdad? ¿Ya? Porque es cierto, eso es, pero también me empezó a doler el corazón porque yo ya había leído el texto, ¿verdad? Y no decía nada. ¿Y por qué, si esa es la raíz, no tocamos los problemas a la raíz? Okay. ¿Me entiendes? Celebramos la firma, sí. Pero no solo es el único. Mire, Ernesto, toda solución negociada tiene a veces la salvación para un país, como lo ha sido para el nuestro, los acuerdos de paz, pero nunca es absoluta, es completa. Pero no todos piensan igual. Bueno, pues sí, porque algunos piensan que eso que se hizo allí es malo. El presidente Bukele, ¿verdad? El señor Bukele lo que dice es que eso fue un fraude. Y lo ha dicho y lo repite siguiendo. Que ese fue un fraude, un arreglo entre dos. Y se le olvida a este señor que ese es uno de los pocos momentos en nuestro país donde los pleitos políticos de derecha y de izquierda se aplastaron para salir una salida del país. A ver, pero a ese planteamiento, tal vez no en particular como usted lo sitúa, sino que lo generalizo porque también es el discurso que tienen otros, le antecede precisamente el hecho que a 31 años después de la firma de los acuerdos de paz, el país no estaba tan bien. No, si es que el país nunca ha estado tan bien. ¿Verdad? Ni en los 50 años de los militares. Después de callar los fusiles, lograr establecer, digamos, un sistema de economía que permitiera, como usted bien lo dijo, que era su anhelo en ese momento, de acabar con la pobreza. Por eso estoy señalando no solo la importancia de los acuerdos de paz y su trascendencia política, sino también haciendo ver lo que yo llamo, ¿verdad?, los huecos de esa negociación. Y el primero que hay que señalar es eso. Cambiamos la estructura política, no toda, ojo, ¿verdad?, porque aquí vienen los otros hoyos de los acuerdos de paz y hay que decirlos. ¿Ya? Por ejemplo, la Asamblea Legislativa quedó absolutamente fuera de los cambios democráticos. No está mencionada en los acuerdos de paz. Y la Asamblea Legislativa era una de las grandes hijas de la corrupción, porque era una institución con mucha corrupción, se lo dice alguien que estuvo allí y que lo conoce. Yo fui diputado y peleé tanto, ya por eso. No solo conmigo, incluso con gente de Arena, ojo,
en la dirección de la asamblea, había una mujer que ya murió, ¿verdad? Lidera de Arena, que peleó por parar la corrupción en la asamblea. Y voy a contar una cosa aquí. Sabe que como yo era el portavoz de eso y peleaba, casi siempre perdía, ¿verdad? Pero peleábamos. ¿A quién se refiere esa mujer? ¿Cómo? ¿Era Gloria Salguero Bros? Exacto, usted lo sabe, ¿ves? Usted lo sabe. Y entonces, no pocas veces, cuando estábamos en la directiva y veíamos las barbaridades que estaban haciendo de incorrecciones y de malos arreglos, ¿verdad? Que ella me hablaba y me decía, Rubén, por favor, ayúdanos, peleémosla. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ella era del partido, pues, que era en el gobierno. Y yo lo entendía. Y por eso yo le tengo a esta mujer un respeto muy grande, a pesar que no coincidía para nada. Ideológicamente con sus principios. Pero en la parte que era ver cómo limpiábamos la Asamblea Legislativa. No se tocó. Pero el enfoque sí se hizo con el sistema judicial, ¿verdad? ¿Cómo? El énfasis se le dio a lo judicial. Vamos de nuevo a eso porque esto tiene historia. Sí. ¿Qué pasa con el judicial? El judicial es tocado solo en un punto. Arriba, la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquel momento ese sí era de extrema derecha, enemigo absoluto de la negociación. Ojo, le dolía hablar de eso. Y le advirtió al presidente Cristiani, como a mí me consta, y le dijo más o menos estas palabras: mire, esa su negociación es de usted como ejecutivo con los terroristas del FMLN, le dijo. Pero el día que usted quieran tocar el Poder Judicial, yo declaro a esos acuerdos que son inconstitucionales. Y de alguna manera podía tener espacio. ¿El presidente era Guerrero? No era Guerrero, no me puedo acordar. Era antes de Guerrero. ¿Ves? Pero ese hombre, incluso después, si usted no aparece para absoluto, para nada, para los acuerdos de paz, ni para celebrar los acuerdos de paz. Entonces, claro, ahí que es lo único camino como sí se reformó el Poder Judicial. Esto. Pese a la advertencia, ¿no? Que había. Sí, pero a meterse con su poder, pero no con la Constitución, porque este presidente de la de la Corte Suprema de Justicia sabía bien que esto estaba por encima de él y que él no podía ir y que su único agarre para atacar los acuerdos estaba en decir es inconstitucional, porque eso lo decía la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya? Y por eso entonces, cuando se hace la reforma de la Constitución, él no participó para nada. Se lo digo porque yo anduve metido en eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no quería, porque no aceptaba. Pero entonces él, si vino la Constitución, y aquí viene un punto que hay que decirlo, hubieron 14 reformas a la Constitución. Pues sí, me dicen que fue el doctor José Francisco Guerrero el presidente. ¿Guerrero fue? Sí, pues fue. Él estuvo yo hasta el 94. Ya para esos nombres de esa época no soy muy bueno. ¿Cómo? 9 años en la presidencia. Mire, él controlaba el Poder Judicial. Usted iba a su y habían una lista de jueces, 3, 4 jueces con los juicios aquí, que entraban con el presidente para que les dijera cómo poner el juicio. Así era. Era parte de la historia. Que cambiaron, ¿no? Que era lo que había que cambiar. Pero como no se podía tocar todo lo de abajo, solo lo que la Constitución dice, allí sí se tocó, y se tocó sustancialmente a la Corte Suprema de Justicia. 1, independizó, se autonomizó, más bien sería el nombre jurídico, el problema del derecho de declarar la inconstitucionalidad que ellos tienen de toda la Corte Suprema de Justicia, y se lo dejó a una especial, la Sala de lo Constitucional, que no ahora, pero durante unos años hizo cambios importantes. ¿No será que todas esas vacíos u hoyos, como usted creo que mencionaba, que hay que reconocer que hubo, es lo que hace pensar hoy en día a esta nueva generación de políticos
preguntarse ¿de qué sirvieron? Pero déjenme terminar, voy con el tercero hoyo. Okay. Porque creo que son 13 en mi análisis. Pues esto ya estoy haciendo mi análisis de haber participado en algo que considero fundamental para la democracia del país, pero que no es perfecto, que quiere decir que tenemos que luchar para que sea. Va. Por eso estoy hablando de defectos, no por atacar. Bueno, entonces, ¿el tercero cuál es? ¿Qué significaba 50 o 60 años de dominación militar que se mandaba y decirle, ustedes se van a los cuarteles? Eso creaba un hoyo político espantoso que tenía que ser llenado. ¿A quién le tocaba llenarlo en una democracia? A los partidos políticos, no como los que mandaban, sino como los que fabricaban los mandadores. Porque nuestra Constitución dice que es representativa. Así es, una de sus 3 características fundamentales. Entonces, ¿y qué pasó? Los partidos políticos son los otros ausentes de los acuerdos de paz. Ausentes. No hay nada para los partidos políticos. Los partidos políticos estaban pésimamente mal. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todos eran hijos de la guerra. Empezando por mi partido. Yo tenía un partido que estábamos empezando, pero el primer en nuestro planteamiento de qué había que hacer, el primero era luchar por una solución política de la guerra. El MNR. El MNR era el otro que había. Éramos los de la oposición. Sí, la oposición. De la oposición éramos. Ya. Pero ahí estábamos. Pero yo soy, en ese sentido, Convergencia, que era el suyo, ¿verdad? Convergencia. Cambio democrático. Sí, pero cambio ya fue después. Convergencia democrática era el primero, es cierto, sí. Después viene cambio. Entonces, esa era la situación. Entonces, partidos políticos no se reformaron. Y tenemos una transición, ojo, que esto es importante, de una institución como era ya el FMLN militar, convertido en partido político. Partido que no hace su proceso de cambio, sino que cree que como le cayó ese partido, pues ellos son y empiezan a hacer una oposición ya no militar, pero creo que con una serie de problemas, como por ejemplo, ¿verdad? El problema de los que están arriba nunca cambia. Dígame, si hasta ahora, porque es por las otras cosas que han pasado, pero toda la guerra, desde 2 años antes de la guerra eran dirigidos los frentes del FMLN, pues, por los comandantes. Por un comandante que terminaron siendo los líderes del partido y siguieron siendo los líderes del partido a lo largo de año tras año tras año. Ya, hombre, no es que fueran malos, pero se entiende uno que uno cuando hace política tiene un momento en que tiene que bajar, porque si no hace ceder, porque si no hace eso arruina a su partido. Y eso es lo que hemos visto aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hubo cambio ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un montón de cambios políticos que hay que institucionalizar, ¿ya? Con actores que uno anda disparado con hacer la economía como ellos querían, ¿verdad? Los otros no saben qué hacer, siguen siendo los mismos, ¿verdad? Que entonces hay como la ejecución de los acuerdos de paz tiene ese problema, ¿ya? Creo, y yo me siento culpable, lo digo porque fui parte de esto, que al principio, ¿verdad? Como de lo que teníamos que hacer, hay que hacer que estos acuerdos se mantengan, no se acaben. ¿Por qué? Porque teníamos la experiencia de nuestro hermano en Centroamérica, en Nicaragua. Iba por el 3er acuerdo de paz, ojo, y seguía la guerra en Nicaragua de la contrarrevolución. ¿Ve? Entonces, que no nos vaya a pasar lo de Nicaragua, y le dimos mucho más importancia. Pero pareciera... ahora uno lo ve... Sí, ahora, pero doctor, pareciera ser que ahora todo lo que usted y yo recordamos, y usted muy bien describe, de lo que significó pasar de la guerra a la paz, a la firma de los acuerdos de paz, pareciera ser que hoy en día es
una clase de historia política. Sí. ¿Sí? Porque ¿quién retoma de nuevo eso? ¿Cómo vamos a lograr de alguna manera llenar esos 3 vacíos que usted en su momento planteaba, o 4? Por ejemplo, en el plano económico, sí, nunca se logró establecer lo que creo que un apéndice, creo que ahí hay un capítulo que tiene que ver con un foro económico que nunca se llevó a cabo. ¿Cómo no? Se llevó a cabo, pero mal. ¿Por qué? Porque era un foro que era el gobierno, los sindicatos, los trabajadores y los partidos políticos los que tenían que sentarse para ver cómo la economía del país caminaba y resolvían los problemas básicos de la pobreza y eso. Para eso era el foro. Pero ¿qué es lo que pasa? Primero, el gobierno no quería eso. No, la tercera era la empresa privada, no eran los partidos. Los partidos estábamos en otra. Ahí era la empresa privada, los sindicatos y el gobierno. El gobierno no quería eso. A mí me consta, armar el acuerdo, eso costó días de discusión. Bueno, pero eso. Segundo, los sindicatos no entendieron de qué se trataba, porque no tenían esa capacidad también. ¿Por qué? Porque era empezar a ver la estructura económica del país. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en los primeros acuerdos o las primeras realizaciones que tuvo el foro de desarrollo? Que se empezaron a hacer arreglos para cuestiones sindicales nada más. Que en la empresa tal cosa, dale tal, ayúdalo con esto. Y la empresa privada encantada de no tener huelgas, sino de que tener a unos amigos ahí con los que podía hacer arreglos. ¿Qué pasó? Que al cabo de 3, 4 reuniones, los foros desaparecieron. No duraron ni siquiera un año. Pero esos son los problemas de cambiar estructuras sin cambiar el modo de hacer las cosas. Doctor, 31 años después, hoy en este nuevo contexto de país que vivimos, algunos movimientos marcharon el día de ayer y tenían varias consignas. Una de ellas era protestar por el régimen de excepción y el otro era precisamente por la defensa de los acuerdos de paz, que es el punto principal que hemos estado abordando. ¿Cuál es su impresión de cómo está el movimiento social? ¿Verdad? Porque es importante ver que es un actor, que ha participado mucho en la demanda de la defensa de los derechos humanos, que también fue punto central en los acuerdos de paz, ¿verdad? Sí. Y que surge como una discusión para darle viabilidad a lo que hoy en día se conoce Procuraduría de Derechos Humanos. Exactamente. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Gracias a usted por estar en sintonía de nuestra programación y, por supuesto, de nuestras plataformas digitales. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Nos acompaña acá en nuestros estudios el doctor Rubén Zamora, con quien hemos hecho un repaso histórico sobre la ponderancia de la firma de los acuerdos de paz hace 31 años, en un contexto de realidades también situándolo en la actualidad, y elementos que sin duda alguna representan parte de la discusión para algunos sectores que se muestran inconformes y que el día de ayer, por cierto, en una marcha, parte de sus consignas era la defensa de los acuerdos de paz. ¿Cómo ve el país en ese contexto de realidades hoy en día? Yo lo veo de la siguiente manera. Bueno, es una cosa un poco complicada, pero tratar de decirle, mire, si la independencia de nuestro país es un hecho importante, que todavía seguimos y debemos de continuar haciéndolo, ¿qué vino inmediatamente después? Ni siquiera la unidad de Centroamérica se logra. No se logra. Segundo,
lo que empieza es la guerra. ¿Ah? Si la independencia es lo que nos llevó a un siglo, porque fue a principios del siglo XIX, a un siglo que se caracteriza por la constante guerra entre el Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y se cambiaban, o sea, no tenía ningún sentido las guerras, eran los caudillos los que la armaban, empezando por nuestro caudillo, ¿verdad? El hondureño, Morazán, al cual le tenemos mucho respeto, pero era un caudillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no había estructura política en ese momento cierta. Eso hay que entenderlo. Hoy, ¿qué nos ha pasado? Con todos estos hoyos, como decimos, y no me gusta decir yo hoyo, pero bueno, limitaciones podría ser, o límites de los acuerdos de paz, se empezó a construir una democracia. ¿Ah? Empezó unidos. En la Asamblea, las 14 o 13 reformas a la Constitución, por primera vez en la historia del país, fueron aprobadas toditas, como lo había acordado la negociación, por unanimidad de todos los partidos de derecha, algunos de izquierda, como les llamábamos de izquierda, que estábamos ahí todos votamos en eso. Caso único. Ojo. Le digo, en la historia constitucional del país. Entonces, si tenemos eso, hoy, ¿qué es lo que tenemos? Viene un periodo que ha sido de 30 años, 31 años, en el que la implementación de los acuerdos a nivel político empezó a ser ya no solo lo que se había empezado a construir al principio, sino empezó a tener, como quien dice, unos conflictos entre lo viejo y lo nuevo, que llevó a detener el proceso de cambio democrático en nuestro país. Y eso creó una crisis política de quienes, de la Asamblea Legislativa, de los partidos políticos principalmente, con unos gobiernos que no supieron enfrentar y desarrollar los acuerdos de paz. A ver, eso es lo que nos ha pasado. Doctor, cuando lo traigo a hacer el análisis de la actualidad, recojo un poco las expresiones de estos sectores que se han pronunciado y los comparo un poco también con las consignas de denuncias que se hacían antes de la guerra, que eran violaciones de derechos humanos, represión, militarismo. Casi son muy parecidos los discursos hoy en día. Bueno. Por cierto, voy a hacer una aclaración. Me hace, y un saludo especial a Romeo Auerbach, que me dice: hola Ernesto, buenos días. Era el doctor Mauricio Gutiérrez Castro, el presidente de la... Te agradezco muchísimo, Romeo. Entonces estamos como reviviendo también ese tipo de consignas del pasado. Por supuesto. Militarismo, violación de derechos humanos. Y no solo nosotros. Vea la revolución democrática más importante que se ha producido en el mundo, la Revolución Francesa, ¿verdad? Y todavía la que hubieron un montón, pero es la francesa. ¿Qué pasa? La francesa tiene un periodo de desarrollo y después vienen 100 años en que vuelven a los reyes. Y la gran lucha, así como aquí, nuestra gran lucha era contra el militarismo y la violación de derechos humanos, como usted muy bien lo dice. Allá la Revolución Francesa era acabar con los reyes y poner la democracia y la república en el país. Y eso les pasó. ¿Qué le ha pasado a Nicaragua? Es otro ejemplo. 60 o cuántos años, no sé, 40 años de dominación de Somoza, pues, ¿verdad? Y la Guardia Nacional. Ya viene una guerra, porque eso estalló, en una crisis estalló, y entonces venía un nuevo gobierno que fue el primero, ¿verdad? En Nicaragua, la primera junta revolucionaria. Ahí estaba gente conservadora como la señora, pues en ese momento, o sea, era la directora de la prensa, del periódico, Violeta. Se hacía con un conjunto de intelectuales que estaban trabajando por eso, algunos que eran conservadores y otros no, pero era la unidad del país. Eso lo destruyó el Frente Sandinista de Liberación Nacional unos meses después, creyendo que iba a empezar a hacer la revolución. ¿En qué ha terminado? ¿Ha habido revolución
en Nicaragua no, si ha hundido el país, está hundido ahorita económicamente. Lo que hay es un dictador. Entonces, eso pasa en la historia. Y esto nos está pasando ahora, creo yo. ¿Por qué? Porque se generó un vacío político sustancial que entonces permitió que la gente dijera, esto ya no funciona. Ojo, los partidos políticos empezaron a irse para abajo y no se daban cuenta y seguían con sus mismos acuerdos en la asamblea de repartirse los cargos de eso, ¿verdad? Y de conseguir dinero incluso para familias del país, pues digo, para familias de ellos que eran dineros del país. Eso creó una crisis y esa crisis se tenía que llenar. No hubo reforma de los partidos, no hubo reforma de la Asamblea Legislativa. Relevo generacional de los partidos. Y por eso... ¿Sí? ¿No hubo una renovación de partidos? ¿Cómo? ¿No hubo renovación de partidos? Por eso le digo que no había, ¿sí? Pero parte de esa renovación era nuevas gentes con nuevos planteamientos y nuevas estructuras más democráticas. Doctor, entonces, aquí hay una pregunta. Ese es el punto. ¿Quién llena ese grupo, ese vacío? Aparece una figura. El señor Bukele. Y el señor Bukele entra. ¿Y cuál es uno de sus principales problemas? Volver otra vez al control unitario de uno solo. Ya no una institución, la Fuerza Armada, sino él. Los órganos del Estado fundamentales, 3, judicial, asamblea y eso, bajo su mano. Concatenando un poco ese análisis, aquí hay una pregunta que me parece bastante racional para poder, digamos, acompañar ese análisis último que ha hecho, doctor. Dice, hola, buenos días, Ernesto. Bien por los acuerdos de paz, dice acá, que lograron callar los fusiles y logramos pasar de la guerra que fue atroz a otro ambiente donde lamentablemente los partidos políticos que fueron los protagonistas, y ahí los menciona, ¿verdad? Crearon otra guerra social que nos destruyó muchísimo y que ahora, gracias al gobierno actual, logró parar, que es la guerra de las pandillas que tenía contra la población. Bueno, esa es una opinión, ¿verdad? Yo participaría de la opinión del señor añadiéndole algunas cosas, de acuerdo. Coincidimos en ¿Y por qué los partidos políticos nunca le entraron de lleno a tocar este tema? Porque simplemente les interesaba el poder político. ¿Y quién ganaba la elección? Y ganaba el Arena. Bueno, como ¿cuánto fue? 4 o 5 veces. 4 periodos. 4 periodos, ¿verdad? Y después se acabó su poder y entra el FMLN, y el FMLN entra ¿a qué? Más o menos a continuar con lo mismo. Hizo algunos desarrollos, no juzguemos en términos sociales, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, aún ahora con el gobierno del señor Bukele está que regala comida, bolsas de comida a la gente, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y el tema de la seguridad, que era el tema de la seguridad, delincuencia y todo eso. Doctor. Primero yo creo que hay que entender una cosa. ¿Sí? La base fundamental del Estado en todas partes es la seguridad de los pueblos. Y se lo digo porque yo viví en África trabajando como un país sin gobierno. Empezaba a formar su gobierno. Seguridad. Bueno, empezando por allí. ¿Qué es lo que pasa? Pero la seguridad de un país depende no de la policía, sino de que haya una estructura que permita que la policía, políticamente y de acuerdo con la Constitución, haga que los delincuentes van a estar en la cárcel. Eso es básicamente lo que darle seguridad a la gente. ¿Ya? Eso no se ha hecho, perdóneme. Lo que hay ahora es la misma política que tuvo Arena cuando se dio cuenta de que las maras existían y que le estaban causando problemas ya a todo el mundo, ¿verdad? Y que el FMLN continuó, que es creer que únicamente por la vía de agarrar a la gente y meterla presa o matarla, porque mataban y siguen matando a gente, se resuelve el problema. Entonces no es que tengamos ahora con lo del señor Bukele un cambio de estrategia, no, es la misma, solo que la está llevando
al extremo de lo que va a poder dar eso. ¿Qué es lo que hay ahorita? Él ya declara la guerra a eso, pone que está cosas constitucionales a un lado y que la policía y la Fuerza Armada, que llama nuevamente a la Fuerza Armada a estar metida hasta el alma en la acción política más importante, ya a esos aquí los vamos a parar. ¿Qué es la respuesta de las malas? Yo no sé qué hay pero la población, Claro. y los salvadoreños todos lo vemos de alguna manera positivo. Yo en lo particular, mi experiencia es andar más tranquilo, un poco más tranquilo en la calle. Sí. Y así estaría la mayoría. Usted y yo no veo tanto, pero Sí. usted puede serlo, ¿verdad? Pero dígame todos estos miles de trabajadores, de jóvenes, de muchachos, que han sido metidos presos, dizque, Sí, por eso estoy diciendo que lo está llevando al extremo. Bueno, entonces, yo creo firmemente que el papel de los jueces, de la policía, en este problema es fundamental, pero no es el único que lo puede hacer, porque si usted no va a la raíz del problema, ¿qué es lo que ha pasado? Y yo se lo quiero decir. El presidente, el señor en el gobierno, le declara la guerra a esto. ¿Y qué hacen las mareras, los mareros? Retirarse. Si las maras ahí están. Mire, vaya a la frontera entre El Salvador y Guatemala. El otro lado de Guatemala es de la mar allá. Y en parte en Honduras menos, porque ahí hay muy pocos. ¿De dónde saca ese análisis para creer que eso de los datos si no lo tiene la inteligencia, ambos, o es un análisis si así. no la tienen, pero ni la policía ni el ejército se va a meter a Guatemala, ahí se mete en un problema. Guatemala está viendo ahora qué hace, que le están metiendo la mara en esa zona ya. Pero eso es un problema que ambos mantienen, los dos gobiernos calladas. ¿Por qué? Porque no les conviene. Segundo, las extorsiones, que es de lo que vive la mara, ya no han terminado. Yo tengo reporte completo de que lo que ha habido es un cambio de los mareros, de cómo se colecta Hoy no la colectan como antes, que andaban allí, llegaban cada semana, ¿verdad? A ver, dame la seguridad, como ellos dicen, ¿verdad? Que da la seguridad y te lo pagabas y se iba. Hoy no, hoy hay otras formas y se está dando, ya no con los niveles. Entonces, la pregunta que hay que hacerse, de acuerdo en este momento, las maras están en retroceso, pero estamos acabando con las maras. ¿Estamos acabando con ese problema fundamental? No. Habría que hacer una valoración, entonces, de cuánto hemos avanzado 31 años después de los acuerdos de paz. Y seguimos reprobando, entonces, como país, lo que pudo haber sido el sueño de construir una nación diferente, entonces. No, eso es como que los franceses se hubieran, después de que la revolución pues terminó en una asamblea en que ya los conservadores, es decir, los que querían volver al rey, eran la mayoría. Aquí ha pasado lo mismo. Solo que aquí no es por un rey, sino que es por un señor que quiere gobernar él y nadie más. Ok, El Salvador contabiliza estadísticamente días con 0 homicidios, de acuerdo a la versión misma que plantea la Policía Nacional Civil, entre otros aspectos que se dan, me dice acá un televidente, y eso creo que es digno también de reconocerlo, ¿verdad? Bueno, el tiempo a mí se me fue. Doctor, yo quiero agradecerle el que nos haya dado parte de su tiempo. Bueno, para poder hacer una remembranza, ¿verdad? Un recuerdo de lo que fueron la firma de los acuerdos de paz 31 años después y una valoración de cómo estamos como país. Le agradezco muchísimo, doctor. Bueno, don Ernesto, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos han visto y escuchado, ¿verdad? Y recemos o luchemos. Las dos cosas hay que hacer. Yo por lo menos las hago, rezo y lucho, ¿verdad? Que salgamos de este hoyo en que nos estamos metiendo.
Le agradezco muchísimo. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente de muchos aspectos que tienen que ver con el tema de la imagen de país. Vamos a hablar de diplomacia, por cierto, viene la embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, también a darnos buenas noticias sobre el tema de la atracción en materia de inversión extranjera, negocios, también el país. Ya lo conocimos este fin de semana. Será sede de Miss Universo después de haber estado precisamente este evento hace muchos años acá. Así es que vamos a hablar de estos y otros temas importantes. Pausa, no me cambie, regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida a la embajadora de El Salvador en Washington, a la licenciada Milena Mayorga. Gracias por acompañarnos, embajadora. Gracias, Ernesto. Bueno, llegó el momento de hablar del futuro de El Salvador. Es muy importante que veamos hacia dónde estamos llevando a este país que ha sufrido tanto y por supuesto que hoy se conmemora a las víctimas del conflicto armado. Y creo que es muy importante, Ernesto, que nosotros hablemos de que hoy sí se vive la verdadera paz. Hoy los salvadoreños han empezado este año con 11 días con 0 homicidios y eso es lo que tenemos que también conmemorar, que tenemos una verdadera paz en el país y con la seguridad que tenemos es que vienen las grandes oportunidades y es que vienen los grandes proyectos y es lo que hemos estado trabajando por los últimos 24 meses que he estado en Washington, D.C. Así es, y vamos a hablar de ello, pero ya que se menciona un poco el tema de, obviamente que este día sí se vive una verdadera paz en el contexto de una efeméride que son 31 años de la firma de los acuerdos de paz. Más allá de lo que es un libro, un documento, también es digamos, como una especie de referencia en el concierto de naciones en el mundo, el tema de los acuerdos de paz, ¿no? Bueno, yo te podría hablar de lo que se vivió y de los acuerdos que se hicieron después de la firma de la paz. Yo era una adolescente cuando sucedió ese hecho y nosotros esperábamos realmente un país en donde pudiéramos tener todas las oportunidades. Nosotros en San Salvador, en mi caso en San Salvador yo me quedé, pero muchos otros tuvieron que emigrar y la diáspora es la que sufrió, ¿verdad? No solamente el periodo del conflicto, sino que también post-conflicto, donde no hubo ni siquiera la seguridad física, pero también las oportunidades para poder desarrollarse. Y son los que están afuera y son los que ahora son nuestros socios para el desarrollo, los que nos están no solamente enviando remesas para acompañar a su familia, que es lo tradicional y cómo se les veía, sino invirtiendo. Y de estas inversiones es precisamente también las que quiero hablar, porque el día de anteayer estuvimos abriendo y aperturando un nuevo negocio. Y es un concepto novedoso de un hotel, boutique, porque es como más especializado para los gustos más exigentes y solamente alguien que vive en Nueva York, Ernesto, ha podido traer ese concepto a la playa El Tamarindo. Verás qué hermosura, de verdad, poder ver que tenemos una infraestructura moderna que está ofreciéndole ahora al turista más exigente una instalación distinta y qué hermosura de playa. Y hay muchísimo más por qué desarrollar. Esta es la primera etapa. Oscar Molina y su esposa pues decidieron comenzar esta inversión. Luego del empujón que les dimos, ellos vinieron en una segunda delegación y sus planes se hicieron realidad con el acompañamiento de este gobierno, del gabinete y como este proyecto hay muchos más. Hay más de 167 proyectos que se están desarrollando en El Salvador de parte de los hermanos en el exterior. Y esto quiere decir que están apostando por el país, están apostando por el futuro de El Salvador. Y creo que esto es importante y es básico. Ok, interesante para poderlo colocar en el contexto también de una buena noticia que este fin de semana conocimos, que es precisamente el país colocado también en esa vitrina de un evento tan importante como es el caso de Miss Universo, que se anuncia desde luego medio siglo después de que se llevó a cabo acá en nuestro país la realización de este importante evento, ¿no? Así es. Bueno, yo ni había nacido cuando se dio ese magno evento, pero creo que quedó en la historia del país y nuevamente vamos a hacer historia. En una, digamos, en una época tan importante para el país, porque
hemos hablado mucho del rebranding del país, hemos hablado de la nueva imagen del país. Ya no nos están asociando con el conflicto armado, ya no nos están asociando con los homicidios, ya no nos están asociando con lo malo. Si tú te metes al buscador de Google, te van a aparecer muchas de las preguntas que se hacen a nivel internacional. Quieren conocer más del presidente Nayib Bukele, quieren conocer cuál es la capital de San Salvador, quieren conocer cuál es nuestra moneda de curso legal, quieren conocer cuál es nuestra comida típica, quieren conocer cómo poder viajar a El Salvador. Tú sabes que el año pasado El Salvador fue uno de los destinos principales en turismo y necesitamos por eso más habitaciones, y ahora con el gran anuncio que se da de que vamos a ser sede del Miss Universo, eso nuevamente nos pone como país, es un país de referencia en Latinoamérica, porque no lo pudo hacer Costa Rica, no lo pudo hacer México, Colombia u otra nación como Brasil, lo está haciendo El Salvador. El Salvador va a ser sede de un evento donde vienen 90 delegaciones. Bueno, como el presidente lo anunciaba, causó también una gran emoción, no solamente en nuestro país, sino que me escribían de afuera, mucha gente, muchos contactos que tengo que quieren ver cómo obtienen sus boletos. Por eso yo decía, las reservaciones en hoteles, los pasajes de avión, los tickets de entrada, hay que empezar a ver toda la logística, porque sin duda que vamos a tener un gran flujo de migración, ¿verdad? Sí, turismo, en el sentido vamos a de tener turismo, mucho porque es importante que El Salvador va a tener la capacidad de hacer este evento. Tú sabes que en el proceso de firmar, en el proceso de llegar a un acuerdo para poder ser sede, te piden muchos requisitos y El Salvador los cumple. Te piden además que El Salvador obviamente tenga un escenario preparado, listo, con toda la capacidad para poder albergar a las delegaciones, y creo que lo mejor es que nosotros lo hemos cumplido. Muy bien, embajadora, sobre todo también porque nos representó en 1996 ante un concurso de esta naturaleza, ¿no? Sí, y de toda la logística y de todo lo que representa para un país, ¿no? Lo que no se ve tras de cámaras, lo que nosotros podemos proyectar como país. Creo que es muy importante porque van a ser 90. Ahí estamos. En el top 10. Por cierto, estuve en el top 10, ¿verdad? Las primeras 10, ¿verdad? La última clasificación de El Salvador en Miss Universo. Y creo que lo importante, Ernesto, es que imagínate, son 90 delegaciones que van a estar replicando durante todo ese año, donde va a ser la sede, cuando hablen de El Salvador, cuando estén aquí las concursantes, sus redes sociales, van a estar mostrando las bellezas de nuestro país, van a estar mostrando nuestra gastronomía, nuestra capacidad que tiene el país. Y esto es importante. Este anuncio viene a principios de año, y toda la logística que conlleva montar una mesa de trabajo para poder cumplir con las exigencias que da un evento tan magno, tan grande, tan prestigioso en esta categoría. El Salvador ya ¿Está fue programado sede. para cuándo? Está programado para... Sería dentro de un año también, ¿sí? Fíjate que puede ser incluso finales de este año. Sí. O sea, se programa en la siguiente edición, y vienen las negociaciones en cuanto ya el 1 de marzo es el día en donde ya se tiene que tener ya confirmadísimo el lugar. El lugar donde se va a hacer. Ya vino una primera delegación de Miss Universo a ver una posible infraestructura que ya tenemos. Scouting, una exploración de los lugares, ¿no? Cuáles son como los cambios que se le deben de hacer. Pero ya vino el primer scouting de Miss Universo, y de aquí para allá tenemos que ver todo el resto de logística. Pero creo que, porque son varios eventos. El evento donde se presentan las candidatas, alfombra roja, va a haber las preliminares, el evento en traje típico, el traje de baño, más se da una subasta también de beneficencia, y la noche final. Es decir, es una serie de eventos donde todos van a tener la oportunidad de poder ingresar. Generalmente es con tickets, pero imagínate que estamos viendo las imágenes de recuerdo del 75, miren en el 75 que se dio en el Gimnasio Nacional, y albergamos, y realmente fue todo un éxito. Y ese fue el escenario fue
en alusión precisamente a las ruinas nuestras, ¿no? Ahí estaba el nuestra coronel, cultura maya. Sí, el coronel Arturo Armando Molina, ¿verdad? Ahí Carmen Figueroa, creo que era la que nos representó en ese entonces, ¿no? Así es, ella fue la representante de El Salvador en esa ocasión. Y lo que te pide Miss Universo es una capacidad para 6,000 personas. Es lo mínimo. Es lo mínimo. Que nosotros tenemos capacidad para poder albergar a mucha más gente. Entonces, lo mínimo que te piden es un escenario, un lugar donde quepan 6,000 personas, pero si caben más es mejor. Y vamos a tener, estoy seguro, mucha afluencia, no solamente de los salvadoreños que están en Estados Unidos, que ya empiezan a preguntarme cómo pueden hacer para empezar a hacer todas sus reservas, pero también en Centroamérica. Van a venir también nuestros hermanos centroamericanos, así que esto va a ser también un fenómeno, un motor más para nuestra economía. Nosotros hemos mostrado que somos capaces de armar un evento con 50 delegaciones de surf, como también lo hicimos con Bitcoin, que tuvimos a 4,000 turistas para la conferencia 1 de Bitcoin y 2 que acaba de pasar en noviembre pasado, que por segunda edición se dio. Entonces El Salvador ahora muestra una vez más la logística para un evento de esta Bueno, por cuestión de justicia también recordamos a Maribel Arieta, que también participó, hizo un buen papel. En los inicios de Miss Universo. En 1955. Cuando iniciaba. Recuerdo, ¿verdad? Sí. Parte de la historia que recoge este anuncio, que para todos, desde luego, nos causó mucha, pero mucha satisfacción, desde el punto de vista que, como lo dice la embajadora, coloca al país en una dimensión, en una vitrina hacia el mundo, que no solo es el evento per se cuando se transmite, sino que desde la antesala misma, que es cuando se está promocionando los lugares. Y ¿cuántas participantes son más o menos 90. en promedio? 90. Son 90 participantes, delegaciones que van a estar hablando de El Salvador. Es interesante, ¿no? Se me eriza la piel. Voy a hacer una pausa y seguimos un poco en el afán de conocer estos y otros aspectos que me hacen regresar y ver al país con este nuevo escenario de inversión que tienen los salvadoreños allá. A mí me encanta eso de que vienen los salvadoreños, invierten, le apuestan al país, hay generación de empleo y eso es lo más importante. Así es, el brillo que tiene El Salvador hoy. Así es, voy a una pausa, 7:33, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Nos dice un televidente acá, Ernesto, yo creo que hay una gran diferencia entre lo que es un contenido de análisis de lo que puede tener tu antecesor invitado con relación a lo que se está viviendo ahora. Sin duda alguna, dice acá, el país tiene un nuevo horizonte, ¿verdad?, a la cual los partidos políticos en su momento no le pusieron muchísima atención y se concentraron más en ocupar una rueda de caballitos para sus intereses. Ahora el país, con esto de Miss Universo, desde luego viene a coronar lo bueno que se está haciendo desde el punto de vista de las inversiones que mencionaba tu invitada. Interesante. Sí, lo que decíamos el pasado, que yo hablaba del pacto de corruptos. Fueron los dos partidos políticos que surgieron de los acuerdos de paz, pero realmente más allá de las ideologías, eran negocios los que estaban haciendo. Y lo señalamos constantemente cuando yo estaba en la Asamblea Legislativa para que el pueblo salvadoreño al final abriera los ojos, y gracias a Dios que abrió los ojos, porque nos da una nueva generación política, una nueva generación de diputados que se está poniendo al día, porque a veces también hablábamos de ese tortuguismo legislativo que había, y se ha puesto al día y se ha puesto además a la par, a darle gobernabilidad al mejor presidente que ha tenido en la historia de El Salvador, presidente Nayib Bukele. Porque sin una ley, la primera ley que pasaron este año es la de los activos digitales. Y qué importante es, porque eso nos va a dar el margen para poder lanzar los bonos Volcán. A eso me envió el presidente Nayib Bukele a Suiza. Mientras yo estaba en eso, estábamos hablando con la empresa Tether, estábamos hablando con Bitfinex, viendo el tema de las regulaciones que se necesitan a nivel financiero para poder lanzar los bonos Volcán, que están muy prontos a venir. Y esto ya es un modelo distinto, es un modelo de libertad económica, un modelo de libertad financiera que está ofreciendo El Salvador, y una nueva imagen.
El Salvador ya es otro país. El Salvador lo reconocen y ya... Mira, cuando te felicitan, cuando te preguntan cómo hace el presidente para tomar control de los territorios que antes eran las pandillas las que controlaban, ¿cómo hace el país para poder tomar esas decisiones tan determinantes? Ahora estamos hablando de un evento que cuánto no quisiera haberlo tenido Costa Rica en el 2021, lo negociaron, no lo lograron. Nosotros lo logramos, lo tenemos acá. Ellos nos buscaron, Ernesto. Ellos nos buscaron, como nos buscaron el Mundial de Surf, como nos buscaron también los organizadores de la Bitconferencia de Latinoamérica. El Salvador, como estamos haciendo un tremendo trabajo en equipo, todo el gabinete de gobierno y por supuesto el liderazgo del presidente Nayib Bukele, que es el mejor rostro de El Salvador, vienen este tipo de eventos hacia nosotros y nosotros mostramos que tenemos toda la capacidad y la logística para hacerlo. Entonces es importante que hablemos y le demos esperanza a los salvadoreños. Me preguntan acá, es una pregunta interesante y sé que hay que ponerle muchísima atención. Ernesto, un saludo a tu invitada. Realmente yo soy un salvadoreño que me vine a los Estados Unidos hace mucho tiempo, no me gusta meterme en política, pero sí añoro con regresar al país y hacer ciertas inversiones. ¿Quién canaliza todo eso y qué facilidades nos dan a nosotros que estamos en el extranjero? Entiendo que es Proesa. Bueno, también tu persona, nosotros somos como la primera puerta, ¿verdad? Donde a la embajada que se acerque a la embajada, ¿no? Sí, nos hablan y nosotros los vamos dirigiendo. Proesa, por supuesto, que es el organismo promotor y se encarga de darle seguimiento acá, pero Cancillería es la primera puerta, porque no solamente la embajada de El Salvador en Estados Unidos, que es la que yo presido, que tenemos los 25 consulados, que son las oficinas alrededor de Estados Unidos, pero también en el mundo están nuestras embajadas. Somos como la primera puerta que los salvadoreños tocan. Luego nosotros los referimos, dependiendo el rubro. Y te voy a decir que este es un ejemplo, porque cuando tú haces una medición ya del 100%, más del 60% están diciendo que quieren retornar a su país, pero que están haciendo ya toda la gestión para poderlo hacer. Es decir, el 18% ya tiene cómo hacerlo, ya tiene una casa, ya tiene un negocio montado, ya tiene un terreno comprado, ya tiene como la logística para poderlo conseguir. Al resto es donde estamos nosotros para apoyarlos, para nosotros indicarles por dónde es el camino. La facilitación de trámites, que creo que es otro de los temas que engorroso mencionaba él. No lo terminé por cuestiones de tiempo, pero él hablaba. Sí. Porque la tramitología, Ernesto dice acá, le afecta a uno. Yo lo quise hacer porque mi esposa es de guatemalteca. En Guatemala tuve muchos problemas. No sé en El Salvador si voy a tener el mismo problema. Bueno, tú sabes y has tenido aquí a la ministra de Economía, la ministra Hayen ha trabajado muchísimo por romper esas barreras burocráticas, por digitalizar, además también se habla de digitalizar todo el sistema, ya vimos que tu número de DUI es el mismo número de NIT, ya con presentar un documento menos. Estas son las barreras que nosotros estamos votando y queremos ser un país, y ella se lo ha puesto de meta, en donde abrir una empresa sea cuestión de días. Y hacia eso nos estamos dirigiendo. Veníamos de una burocracia que no caminaba, y es lamentable decirlo, porque en gobiernos pasados, hasta para sacar, digamos, una solvencia, un trámite, había veces que pagar algo extra para que se hiciera. Entonces, esta nueva dinámica como país, en donde los funcionarios estamos a servicio de los inversionistas, donde estamos para apoyarlos, no para aprovecharnos de ellos. Mira, interesante este dato que nuestro equipo de producción nos coloca en pantalla, que habla sobre esta encuesta o estadística de estimación, ¿verdad?, de la cantidad de salvadoreños en Estados Unidos que tienen interés de invertir en El Salvador, ¿verdad? Sí, imagínate la cantidad que dice de 10 salvadoreños, 5 ya han invertido. Esa es la cifra que yo quiero que ustedes tengan en mente. Por eso los llamo socios para el desarrollo. Porque ya no es intención, el 57% es el que tiene intención, estamos hablando, o interés, estamos hablando que 5 de 10 salvadoreños ya lo hicieron. Y en todo El Salvador. Pero para Oriente hay ahorita un boom. Para Oriente... Fue buena experiencia la del fin de semana en Oriente, me decía que era un lugar... Me encantó ver que alguien originario de Morazán, que vive en Nueva York, tuvo la visión de instalar un hotel boutique
que es algo más pequeño, Sí, de más lujo. más inmediato, Sí. más práctico, pero de lujo. con un estándar de Sí, estrella, ¿no? en la playa El Tamarindo. Esa playa que tú te sientas ahí y ves ese golfo, Sí. ves las islas, ves Nicaragua, el agua es bien pacífica, realmente que es fabuloso. Yo los invito a todos ustedes que empiecen realmente a visitar más las playas de Oriente, y vamos a tener más instalaciones, porque ¿sabías tú, Ernesto, que es la cuarta ocasión que como embajadora en 24 meses preciosa en la DC imagen voy esa. a La Unión? He recorrido La Unión ¿Sí? 4 veces ya, y es ¿Sí? que voy con los inversionistas a buscar esos tesoros, a buscar esos diamantes en bruto que tenemos para pulirlos. Y en la playa del Tamarindo es una de ellos. Es decir, la playa está hermosa, estas instalaciones están espectaculares, pero es la cuarta ocasión que yo voy a La Unión, y esa es la importancia que le está dando el presidente Nayib Bukele a Oriente. Estuve también en la playa Maculis, en donde cortamos la cinta porque ya se está construyendo otro hotel que se llama Mariposa Club Resort. Sí. Y ese va a ir en 2 etapas, son 5 millones, y también son instalaciones así bien mediterráneas. Entonces es otra pareja, uno de ellos es ecuatoriano y otro es salvadoreña, pero son de Usulután, ella es de Usulután y está invirtiendo en La Unión. Entonces es donde vemos que ya no es la dinámica de invertir en tu municipio de origen, ya están invirtiendo a la par de todo el plan estratégico de desarrollo del presidente Nayib Bukele. Ellos se están montando en todos estos proyectos estratégicos, y ya el anuncio de Punta Mango, que es el circuito de Sur City, le va a dar la oportunidad, más la infraestructura de la calle que se está construyendo, a que toda la franja costera del Oriente tenga Pueda tener desarrollo. ya el desarrollo. Bueno, y lo así cierto es que esto se traduzca sin duda alguna en la mejor fórmula para poder detener el tema de la migración. Aprovecho para darle un vistazo precisamente del trabajo que está haciendo el gobierno en esa área. Fue muy triste el cuadro, la fotografía de estos 3 niños salvadoreños que quedaron abandonados en su camino hacia los Estados Unidos. Vamos a hablar de esto y sus otros temas ya aprovechando los minutos que nos quedan. Gracias a usted por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Hablamos de que fomentar la inversión en el país es también atacar la raíz de la pobreza, que es uno de los muchos factores que provoca el tema de la migración. Traía a colación, aprovechando estos minutos, embajadora, para poder de alguna manera conocer cuál es el tratamiento o el seguimiento que se le está dando a este tema, sobre todo cuando vemos este tipo de situaciones de niños que quedan abandonados en su paso a los Estados Unidos, ¿no? Sí, el problema que tú estabas hablando fue en el Río Bravo, y nuestra red consular en México, específicamente las que quedan en el paso fronterizo, Sí. son las que se encargan de dar todo el acompañamiento, ¿verdad?, a estos tristes casos. Lo importante de mencionar es que todavía hay un tema de reunificación familiar, que es lo que te hace que niños no acompañados estén todavía en esta ruta tan peligrosa del migrante, y es el llamado que hacemos y que hace la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, que hay otros mecanismos para poder lograr la reunificación familiar, y es lo que se debe buscar para evitar estas tragedias. Y cabe destacar que en los últimos 6 meses hemos tenido cifras en donde nos muestran que estamos nosotros atacando las causas de la migración irregular, porque cerramos el año fiscal
con un 4% de encuentros en la frontera sur. Esto nos llevó a salir del top 10 de las nacionalidades que más migrantes están enviando a la frontera sur de Estados Unidos. El Salvador ya está fuera de esos 10 países, de esa lista de países, en donde obtuvo siempre el tercer lugar, el cuarto lugar, se peleaba con Honduras, con Guatemala, y ahora nosotros estamos saliendo. Y el porcentaje de encuentros ahora está ahí, mira, es el 2.62%. Esto es lo que se ve reflejado mes a mes, pero el 4% que te hablaba fue del año fiscal anterior. Pero estar en estas cifras tan bajas es inédito, y esto es resultado. Dice mucho de lo que se está haciendo. De la inversión social que se hace en El Salvador. Y quizás la causa número uno que empujaba obligatoriamente a migrar era la inseguridad. La inseguridad, porque lo hemos visto desde que está el plan control territorial, y sobre todo el estado que tenemos nosotros ahora, es donde más claramente se ha visto un descenso en las cifras. Hay buenas, bueno, sin duda alguna la hay, pero hay buenas condiciones de ese diálogo migratorio entre El Salvador y los Estados Unidos para tratarlo. Sí, sí, nosotros trabajamos entre agencias de la mano. CBP es una de ellas, porque trabajamos en cuestiones que tienen que ver con nuestra población. Pero no solo eso, déjame decirte que el ministro Videgaín, a través también de la Dirección de Protección Civil, se me delegó que hiciera la firma y un acuerdo de un memorando de entendimiento con FEMA. FEMA es una agencia federal para el manejo de los desastres en Estados Unidos, y se firmó el primer documento, no solamente con El Salvador, sino que con un país de Latinoamérica. Y ellos no pudieron asistir, pero estuve yo representando el Estado de El Salvador en esta firma, que es muy importante porque es lo que nos va a dar también una ruta de trabajo durante este año que comenzamos. Y esto fue lo que platiqué con el embajador Duncan, que ese mismo día llegó por la tarde a mi oficina y estaba muy alegre con la noticia, porque sabe que es un tema en donde podemos tener una colaboración y un intercambio incluso de experiencias. Ellos tienen la tecnología, nosotros tenemos la experiencia de campo, y ver que más adelante el director de Protección Civil pueda llegar a Estados Unidos a más capacitaciones, y la que preside FEMA es una mujer, que esto es también algo distinto, es histórico. Yo le decía, tenemos muchas alcaldesas y gobernadoras que también tienen que tomarse, ¿verdad?, el tema de una emergencia, y que deben de estar también con ese liderazgo que tiene ella ahora en esta posición en Estados Unidos. Entonces, las agencias siguen trabajando de la mano, y esto es señal que, verdad, que las relaciones están caminando. Si bien en cuestiones políticas nosotros siempre hemos dicho que nosotros somos un país independiente, soberano, que tenemos nuestra autodeterminación de buscar el bienestar de los salvadoreños, y ese va a ser nuestro rumbo, y siempre es lo que pedimos, una relación basada en el respeto. Y estamos a la expectativa que el embajador Duncan arriba a finales de este mes me invitó el día 24 de enero a estar en su juramentación. Ahí estaremos acompañándolo para que él vea que El Salvador está deseoso de que sigamos fortaleciendo estos vínculos históricos. Ok, embajadora, el tema de las inversiones y favorecer las condiciones para la diáspora es un factor muy importante de ayuda, como también el tema del voto en el exterior, que había sido la deuda histórica que no se le había dado a este segmento de la población. Totalmente. Yo fui testigo cuando me llegaban los salvadoreños en el exterior a pedirnos iniciativa de ley. Ellos llevaban los proyectos, ni siquiera nos pedían a nosotros. Ellos pagaban por el proyecto de ley, y nosotros le damos la iniciativa con muchísimo gusto. Los acompañé 1, 2, 3 veces. ¿Pero qué hacían? Lo engavetaban, lo ponían abajo de la alfombra. No querían realmente darle el acompañamiento a los salvadoreños, porque sabían que había una molestia, porque ellos tuvieron que salir de su país a causa de las malas administraciones de gobiernos anteriores. Y ahora que se ve que hay un presidente comprometido con la diáspora, una asamblea legislativa, una nueva fracción, la fracción CIAN, la fracción de Nuevas Ideas, que está realmente respaldando ese deseo, ese sentir y ese derecho que tiene cualquier salvadoreño de participar
y en un proceso democrático. Tenemos los 25 consulados y los 3 que se van a abrir este año, que van a ser 28 sedes consulares más la Embajada de El Salvador en Washington, D.C., dispuestos a colaborar con el Tribunal Supremo Electoral para poder tener estas sedes para las votaciones, porque recordemos que depende de donde esté la dirección de tu DUI, es como tú vas a poder votar. Entonces, si tienen que acercarse, van a estar las 28 oficinas consulares más la embajada, si el Tribunal Supremo Electoral así lo estipula, para poder acompañar el proceso electoral, pero también va a ser electrónico. Entonces, esto va a cortar distancias, porque aunque tengamos esta cantidad de oficinas y vamos a aperturar 3 más este año, todavía hay salvadoreños que tienen que recorrer 7 horas para llegar a un consulado. Y es por eso que está la tecnología y es por eso que este primer ejercicio que va a hacer El Salvador es muy significativo para mostrarle al mundo que los procesos electorales también se deben de modernizar. Ok, embajadora, aquí hay una pregunta que me parece muy importante también abordar en el contexto de la realidad económica mundial. Ernesto dice, soy empresario, vivo acá en Houston, soy salvadoreño de corazón, se habla mucho acá y estamos preparándonos para enfrentar un proceso de recesión económica. Sería bueno advertirle al gobierno y a tu invitada qué planes, qué se está haciendo para poder de alguna manera confrontar, dice acá, imagino que hay que afrontar lo que sería esta situación que podría de alguna manera afectar el tema de la economía nuestra y por consecuencia las remesas. Es interesante el análisis porque se habla mucho de una recesión mundial y especialmente en los Estados Unidos. La inflación del año que recién cerramos fue altísima, histórica. Los precios de los combustibles, los precios del cartón de huevo, de la canasta básica. El presidente Bukele siempre ha estado al frente cuando hay crisis. Casi ya va a llegar a su 4º año en su mandato y 2 crisis mundiales hemos tenido. Hemos tenido la crisis sanitaria por COVID, en donde sabemos que fuimos referentes como país en la región con las vacunas, las mejores vacunas, las tuvo la población de forma temprana. Y ahora con el tema de la crisis económica a nivel mundial, El Salvador con los subsidios le ha hecho frente acompañando no solamente al ciudadano, sino que también a las empresas. Entonces, tenemos un presidente que sí se preocupa por su país, por la población y que le vamos a hacer frente a cualquier problema que se venga. Quiero decirte, antes de cerrar, Ernesto, que también es inédito la recaudación fiscal. Y es por eso que tenemos más para invertir en lo social y hay que reconocer el trabajo que ha hecho el ministro Alejandro Zelaya, porque son 2.000 millones de dólares más que tenemos por una excelente recaudación fiscal, porque ya sabemos que hay empresas que evadían muchísimo y tenemos un compromiso de parte de nuestro ministro de Hacienda de recaudar lo más posible para que los salvadoreños tengan como resultado buenos servicios de gobierno. Ok, el tiempo se me fue, embajadora, gracias por acompañarnos y darnos buenas noticias, ampliarnos detalles, sobre todo de este magno evento mundial que sin duda alguna va a comenzar desde ya a generar un impacto positivo más en la imagen del país como tal, como es el caso de Miss Universo. Así es. El mismo presidente Nayib Bukele va a ir dando los siguientes anuncios de todos los acuerdos que lleguemos, como la sede, el lugar, la sede, es lo que queremos saber. Sí, se va a anunciar, como te digo, en los próximos meses y por mi parte cuenten conmigo, con esta servidora, que siempre estaré del lado de lo justo y lo correcto para los salvadoreños. Gracias, embajadora, como siempre, por estar con nosotros, con el tiempo disponible para hablarle al país, a todos nuestros buenos amigos en los Estados Unidos, la diáspora que es desde luego siempre pendiente de este programa. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.